Mi nombre es Elena, y esta es la historia de mi esposo, Sebastián, el hombre más fuerte que conozco, aunque él nunca lo creyó. Durante 30 años, Sebastián fue invisible para su padre, el hijo del medio, el olvidado, mientras su hermano mayor, Rodrigo, recibía todo el amor, toda la atención, todo el reconocimiento. Mi esposo trabajaba en silencio, construyendo su propia vida. Cuando su padre enfrentó la muerte, dejó un testamento que cambiaría todo, una herencia de millones de dólares. Pero con una condición que nadie esperaba. Cada hijo debía pasar 30 días viviendo en la pobreza absoluta, sin dinero, sin privilegios, trabajando en empleos humildes, y solo quien completara el desafío heredaría el imperio familiar. El hermano favorito, el mimado de siempre, estaba seguro de que ganaría. Pero yo conocía un secreto que él no sabía. Mi esposo nunca necesitó la aprobación de su padre para ser fuerte. Esta es nuestra historia. Conocí a Sebastián hace 12 años, en una cafetería cerca de la universidad donde yo daba clases. Él estaba sentado solo, revisando planos arquitectónicos, con una concentración tan intensa que casi chocó conmigo cuando me levanté de mi mesa. «Lo siento mucho», dijo inmediatamente, ayudándome a recoger mis papeles que habían caído. «No te preocupes», respondí. Nos quedamos hablando. No sé cómo pasó, pero una conversación de 5 minutos se convirtió en 2 horas. Me contó sobre su trabajo como arquitecto, sobre los edificios que diseñaba, sobre su pasión por crear espacios que mejoraran la vida de las personas. Lo que no me contó ese día, lo que tardaría meses en contarme, era sobre su familia, sobre los 30 años de ser invisible. Empezamos a salir. Sebastián era diferente a cualquier hombre que había conocido, trabajador hasta el punto de la obsesión, humilde hasta parecer casi inseguro, y con una necesidad constante de demostrar su valor. Al principio no entendía de dónde venía esa necesidad. Sebastián era brillante, talentoso, exitoso en su campo. ¿Por qué siempre sentía que no era suficiente? 6 meses después de conocernos, finalmente conocí a su familia. Fuimos a una cena en la mansión Mendoza, y en esa cena entendí todo. Don Roberto, el padre de Sebastián, era un hombre imponente, rico, poderoso, acostumbrado a que todos lo escucharan. Pero durante toda la cena apenas miró a mi esposo. Su atención estaba completamente en Rodrigo, el hijo mayor. Rodrigo esto, Rodrigo aquello. Rodrigo había cerrado un trato importante. Rodrigo era el futuro de la empresa. Sebastián estaba sentado a mi lado, comiendo en silencio. Cuando intentó compartir algo sobre un proyecto arquitectónico en el que estaba trabajando, don Roberto lo interrumpió. «Eso está bien, Sebastián. Rodrigo, cuéntanos más sobre el desarrollo en la costa». Vi el dolor en los ojos de mi esposo, un dolor tan familiar que entendí que lo había sentido 1000 veces antes. Después de la cena, en el auto de regreso, le pregunté, «¿Siempre es así? ¿Así cómo? ¿Tu padre siempre te ignora así?» Sebastián se quedó callado por largo tiempo. Finalmente dijo, «Toda mi vida». Y entonces me contó todo, los cumpleaños olvidados, los juegos donde su padre prometió ir pero nunca llegó, las graduaciones donde estuvo presente físicamente pero ausente mentalmente, los 30 años de vivir en la sombra de Rodrigo. «Mi padre tiene un hijo favorito, y no soy yo. Eso no está bien», dije con la voz temblando de rabia. «Lo sé, pero así son las cosas. Ya me acostumbré». Pero yo veía que no se había acostumbrado. Veía cómo cada comentario de su padre lo lastimaba, cómo cada muestra de favoritismo hacia Rodrigo era como un cuchillo. Y veía algo más, cómo Sebastián trabajaba el doble que cualquiera para demostrar su valor a un padre que nunca lo veía. Nos casamos 2 años después. Fue una boda pequeña pero hermosa. Mi familia estaba extasiada. ¿La familia de Sebastián? Bueno, don Roberto asistió, pero salió temprano por una reunión importante. Rodrigo llegó tarde y borracho. Solo Ana, la hermana menor de Sebastián, parecía genuinamente feliz por nosotros. «Mi hermano se merece esto», me dijo Ana ese día. «Se merece ser amado sin condiciones». Construimos nuestra vida juntos. Sebastián trabajaba incansablemente en su firma de arquitectura. Yo enseñaba en la escuela primaria. Compramos una casa modesta. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Sofía. Y observé cómo mi esposo era el tipo de padre que su propio padre nunca fue. Sebastián nunca se perdía un juego de Mateo. Nunca faltaba a las presentaciones de danza de Sofía. Los abrazaba, les decía que estaba orgulloso, les prestaba atención real. «No quiero que se sientan como yo me sentí»,
me explicó una noche. ¿Y cómo te sentías? Invisible, como si no importara. Lo abracé. Importas. Para mí, para nuestros hijos, importas más que nada en el mundo. Lo sé, pero hay una parte de mí que todavía quiere que mi padre lo vea. Esa parte me rompía el corazón, porque Sebastián era extraordinario. Había construido una firma de arquitectura respetada desde cero. Había diseñado edificios hermosos. Era un padre increíble, un esposo amoroso, un hombre de carácter impecable. Pero nada de eso le importaba a don Roberto, porque Sebastián no era Rodrigo. Mientras tanto, Rodrigo desperdiciaba todas las ventajas que le habían dado. Trabajaba en la empresa familiar, pero en realidad no hacía nada. Llegaba tarde, se iba temprano, tomaba viajes de negocios que eran básicamente vacaciones pagadas. Una vez, en una cena familiar, Rodrigo alardeó sobre un trato que había cerrado. «Papá, generé 5 millones en ganancias este trimestre». Don Roberto aplaudió. «Ese es mi hijo. Brillante». Yo sabía la verdad. Sebastián me la había contado. Ese trato lo había trabajado el equipo de Rodrigo durante meses. Rodrigo solo había firmado los papeles finales, pero don Roberto no veía eso. Solo veía a su hijo perfecto. Lo que don Roberto no veía era que Rodrigo era débil, mimado, incapaz. Dependía completamente del apellido Mendoza y del dinero de su padre. Sin eso, Rodrigo no era nada. Y entonces, hace 6 meses, todo cambió. Don Roberto sufrió un ataque al corazón masivo. Casi muere. Pasó 3 semanas en el hospital luchando por su vida. Sebastián lo visitó cada 2 días. Se sentaba junto a su cama, le hacía compañía, hablaban sobre cosas triviales. Yo iba con él a veces. Ver a mi esposo cuidando al padre que lo había ignorado durante 30 años me partía el corazón. «¿Por qué sigues yendo?», le pregunté una noche. «¿Después de todo lo que te hizo? ¿Por qué? Porque es mi padre. Y porque si algo le pasa, no quiero arrepentirme de no haber estado ahí». Esa era la diferencia entre Sebastián y Rodrigo. Rodrigo visitaba 10 minutos y se iba, incómodo con la enfermedad. Sebastián se quedaba horas. Don Roberto sobrevivió. Y algo cambió en él. Lo veía en sus ojos cuando miraba a Sebastián. Una conciencia nueva, como si finalmente estuviera viendo lo que había estado frente a él durante 30 años. 2 meses después de salir del hospital, don Roberto llamó a sus 3 hijos para una reunión familiar urgente. «Elena», me dijo Sebastián esa mañana, «tengo un presentimiento de que todo va a cambiar hoy. Bueno o malo, no lo sé, pero algo importante va a pasar». No tenía idea de cuán importante sería. Esa noche, Sebastián regresó a casa con una expresión que nunca le había visto. Era una mezcla de shock, confusión y algo que tardé un momento en identificar: esperanza. «Elena, necesito contarte algo increíble». Se sentó en nuestra sala y me explicó todo: el testamento, los $400 millones, la herencia que se dividiría entre los 3 hermanos. 400 millones, repetí sin poder creerlo. «Eso es una cantidad absurda». «Lo sé». «¿Y te toca 1/3? ¿130 millones? Sí, pero hay una condición». Entonces me contó sobre el desafío. 30 días viviendo en la pobreza absoluta, sin dinero, sin contactos, sin el apellido Mendoza, trabajando en empleos humildes, sobreviviendo con salario mínimo. Me quedé en silencio procesando. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Rodrigo, Ana y yo. Si completamos los 30 días, recibimos la herencia. Si fallamos, nuestra parte se redistribuye entre los que lo logren. ¿Y si los 3 fallan? Todo va a caridad. Miré a mi esposo. ¿Vas a hacerlo? No lo sé. Es un mes entero lejos de ti, de los niños. Humillante en cierta forma. Fingir ser pobre cuando no lo somos. No estarás fingiendo, dije lentamente. Estarás demostrando algo. ¿Qué? Que todo lo que has logrado en tu vida, lo lograste sin ayuda de tu padre. Que eres fuerte por ti mismo. Que no necesitas el apellido Mendoza para sobrevivir. Sebastián me miró con lágrimas en los ojos. ¿Tú crees que puedo hacerlo? Cariño, has estado haciéndolo toda tu vida. Tu padre finalmente te está dando la oportunidad de demostrarlo oficialmente. ¿Y ustedes? Un mes sin mí. Estaremos bien. Los niños y yo te apoyamos completamente. Sebastián, esta es tu oportunidad. No solo de recibir la herencia, sino de demostrarle a tu padre, a Rodrigo y sobre todo a ti mismo, quién eres realmente. Esa noche, abrazados en la cama, Sebastián dijo: «Rodrigo va a odiarlo. Nunca ha trabajado un día real en su vida.
Lo sé. Y Ana va a estar aterrada. Siempre ha sido protegida. Lo sé, pero yo puedo hacerlo. Lo sé. Los siguientes días fueron de preparación. Sebastián explicó todo a Mateo y Sofía de forma apropiada para su edad. Papá va a hacer un viaje especial por un mes. El abuelo Roberto quiere que aprenda algo importante. ¿Por qué?, preguntó Mateo, entonces de 7 años. Porque a veces necesitamos recordar lo que realmente importa en la vida. La noche antes de que Sebastián se fuera, no dormimos mucho. Hablamos sobre todo, sobre sus miedos, sus esperanzas, lo que significaba este desafío. Elena, ¿qué pasa si fallo? No fallarás. Pero ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si Rodrigo lo logra y yo no? Sería la prueba final de que él siempre fue mejor. Tomé su cara entre mis manos. Escúchame, tú eres el hombre más trabajador que conozco. Has trabajado duro toda tu vida sin reconocimiento. Este desafío no es nada comparado con lo que ya has superado. 30 años, susurró. 30 años esperando que mi padre me viera. Y ahora te está viendo, finalmente. La mañana de su partida, los niños lo abrazaron fuerte. Mateo le dio su juguete favorito, un pequeño auto. Para que te acuerdes de nosotros, papá. Sofía, con solo 5 años, lloró. No quiero que te vayas. Volveré pronto, princesa. Y cuando vuelva, vamos a hacer algo especial juntos. Me besó. Te amo. Cuida a nuestros hijos, siempre. Ahora ve y demuéstrales quién eres. Los siguientes 30 días fueron los más largos de mi vida. No podía contactar a Sebastián. No sabía cómo le estaba yendo. Solo podía esperar y confiar. Los niños preguntaban por él cada día. ¿Cuándo vuelve papá? Yo marcaba los días en un calendario. Cada mañana, Mateo tachaba otro cuadrito. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era Ana. Elena, ¿has sabido algo de Sebastián? No, no podemos contactarlos durante el desafío. ¿Por qué? Rodrigo abandonó. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Duró 22 días. Lo encontraron en un hotel de lujo usando una tarjeta de crédito que había escondido. Quedó descalificado. Dios mío. Elena, esto significa que si Sebastián completa el desafío, su parte de la herencia aumenta. Ahora sería casi 200 millones. 200 millones. Era una cifra que ni siquiera podía procesar. ¿Cómo está don Roberto? Decepcionado pero no sorprendido. Rodrigo vino a la casa quejándose. Dijo que el desafío era imposible, que nadie podía vivir así. Papá le recordó que millones de personas viven así todos los días. Rodrigo no tuvo respuesta. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Es horrible, Elena. Trabajo limpiando mesas en un restaurante costero. Duermo en un cuarto sin aire acondicionado. Mis pies me matan. Pero no me voy a rendir. No voy a ser como Rodrigo. Bien por ti, Ana. ¿Crees que Sebastián lo esté logrando? Pensé en mi esposo, en su determinación, en su ética de trabajo, en los 30 años que lo prepararon para exactamente esto. Sé que lo está logrando. Los últimos días fueron agonizantes. Día 28, día 29, día 30. Marqué el último cuadrado del calendario. Mateo gritó, ¡Hoy vuelve papá! Esperamos toda la tarde. Finalmente, a las 6, escuché un auto detenerse afuera. Corrí a la ventana. Era él. Sebastián salió del auto con una pequeña mochila. Se veía diferente, más delgado, bronceado por el sol, con la ropa simple y gastada. Pero había algo más, una tranquilidad en su rostro que nunca había visto. Los niños corrieron hacia él. Los levantó a ambos, uno en cada brazo. Los extrañé tanto. Yo esperé mi turno. Cuando finalmente me abrazó, susurró en mi oído. Lo hice, lo logré, lo sé. Siempre supe que lo harías. Esa noche, después de acostar a los niños, Sebastián me contó todo. Los 2 trabajos, las 14 horas diarias. Don Luis en la tienda, el supervisor en la construcción, doña Carmen y la habitación pequeña. Fue duro, Elena, más duro de lo que esperaba. Mi cuerpo dolía constantemente. La comida era básica. Dormí en lugares incómodos. Pero también fue liberador. Por primera vez en mi vida, nadie sabía quién era. No era el hijo olvidado de don Roberto Mendoza. Era solo Sebastián, un tipo que trabajaba duro, y me ganaba el respeto basado en mi trabajo, no en mi apellido. ¿Y cómo te sientes ahora? Sebastián pensó por largo tiempo. Me siento completo, como si finalmente demostrara algo que siempre supe pero nunca pude probar, que soy suficiente, sin mi padre, sin el apellido,
sin nada más que yo mismo. Soy suficiente. Lo besé. Siempre lo fuiste. Lo sé, pero ahora realmente lo sé. 2 días después era la cena familiar, donde don Roberto revelaría los términos finales de la herencia. Sebastián estaba nervioso. ¿Qué pasa si hay otra trampa? ¿Otro desafío? Entonces lo enfrentaremos juntos. Llegamos a la mansión. Ana ya estaba ahí, luciendo cansada pero orgullosa. Rodrigo llegó último, viéndose miserable. Don Roberto nos reunió en el comedor. Y ahí fue donde todo finalmente cambió. Estaba sentada junto a Sebastián en esa cena, sosteniendo su mano bajo la mesa. Podía sentir su tensión. 30 años de buscar la aprobación de su padre culminaban en este momento. Don Roberto se paró en la cabecera de la mesa. Se veía diferente desde el ataque al corazón, más frágil físicamente, pero también más presente emocionalmente. Mis hijos, comenzó. Han pasado 30 días que les pedí. Ana y Sebastián completaron el desafío. Rodrigo no lo hizo. Rodrigo miraba la mesa, avergonzado. Esto no fue un capricho de un viejo, fue una prueba de carácter, porque el dinero sin carácter es una maldición, no una bendición. Don Roberto sacó documentos de un maletín. La empresa Mendoza y todas sus propiedades, valoradas en $400 millones, serán distribuidas así. El silencio era absoluto. Ana recibirá 100 millones en efectivo y propiedades, para que puedas perseguir tus sueños sin preocupaciones financieras. Ana tenía lágrimas. Gracias, papá. Rodrigo. Don Roberto se volvió hacia su hijo mayor. Recibirás 50 millones, pero en un fideicomiso controlado. No tendrás acceso directo. Recibirás una distribución mensual de $3,000. Si durante 5 años demuestras responsabilidad y cambio real, el fideicomiso se liberará. Rodrigo palideció. 50 millones, pero no puedo tocarlo. Es más de lo que mereces, según las reglas. Pero eres mi hijo. No te dejaré sin nada, pero tampoco te daré acceso a dinero que probablemente desperdiciarías, como has desperdiciado tantas oportunidades en tu vida. Las palabras eran duras pero necesarias. Miré a Rodrigo. Parte de mí sentía lástima, pero otra parte sabía que esto era exactamente lo que necesitaba. Y Sebastián, don Roberto finalmente miró a mi esposo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Tú recibirás la empresa operativa completa, 250 millones en activos, propiedades, contratos. Serás el nuevo CEO de Mendoza Corporation. Sebastián no se movió. Procesaba las palabras como si fueran en otro idioma. ¿Yo? Tú. Durante 6 meses, observé cómo manejabas tu propia firma arquitectónica, tu ética de trabajo, tu integridad, tu habilidad de liderar. Y durante este último mes, confirmé lo que debía haber visto hace 30 años. Tú eres el más capaz de mis hijos. Lágrimas corrían por las mejillas de Sebastián. 30 años. 30 años esperando estas palabras. Papá, yo no sé qué decir. Di que aceptas. Di que harás crecer esta empresa. Di que serás mejor de lo que yo fui. Acepto. Y prometo hacerte sentir orgulloso. Ya lo estoy. Debí haberlo estado desde siempre. Rodrigo explotó. Se levantó tan violentamente que su silla cayó. ¿Esto es una broma? Trabajé en esta empresa durante 15 años. Estuve a tu lado. Yo soy el hijo mayor. Se supone que la empresa es mía. La voz de don Roberto era calmada pero firme. Trabajaste en la empresa, sí, pero nunca trabajaste la empresa. Dependiste de mi nombre, mis contactos, mi reputación. Y cuando te pedí que demostraras que podías sobrevivir sin todo eso, fallaste. Porque el desafío fue imposible. No fue imposible. Tu hermano y tu hermana lo completaron. La única persona que no pudo fuiste tú. Y eso te dice todo lo que necesitas saber. Rodrigo nos miró a todos. Su mirada se detuvo en Sebastián. Espero que seas feliz. Finalmente ganaste. Finalmente eres el favorito. Rodrigo, comenzó Sebastián. No quiero tus palabras. Todos ustedes pueden quedarse con su dinero y su compañía. Yo no necesito nada de esto. Salió de la habitación. Escuchamos la puerta principal cerrarse violentamente. Ana estaba llorando silenciosamente. Don Roberto se veía triste pero no sorprendido. Sebastián estaba inmóvil, todavía procesando. Puse mi mano en su hombro. Él volteó a verme. «Lo lograste», susurré. «Sí», respondió, pero su voz sonaba más triste que feliz. «Pero perdí a mi hermano en el proceso». «No lo perdiste». Él se perdió a sí mismo hace mucho tiempo. Esa noche, de regreso en casa, Sebastián no podía dormir. Se sentó en nuestra sala mirando al vacío. Me senté junto a él.
¿Qué estás pensando? En todo. En 30 años de esperar esto. Y ahora que lo tengo, me siento extraño. ¿Extraño cómo? Pensé que si mi padre finalmente me reconocía, me sentiría completo. Pero en realidad, me sentí completo en esos 30 días, cuando trabajaba 14 horas y me ganaba cada dólar. Cuando don Luis me respetaba por mi trabajo, no por mi apellido. Eso me hizo sentir completo. Entonces este reconocimiento es solo la cereza del pastel. Exacto, no es el pastel en sí. El pastel lo construí yo durante 30 años. Lo abracé. Y ahora tienes ambas cosas. El reconocimiento que merecías y el conocimiento de que no lo necesitabas. Eso es profundo. Soy maestra. Se supone que debo ser profunda. Nos reímos juntos. Los siguientes días fueron de ajuste. Sebastián comenzó a aprender sobre la empresa. Don Roberto le mostró todo: contratos, clientes, operaciones, desafíos. La empresa está bien, pero puede ser mejor, le dijo don Roberto. Estoy viejo, cansado. Mi forma de hacer negocios es anticuada. Necesita sangre nueva. Tu sangre. Sebastián absorbía todo como esponja. Hacía preguntas, tomaba notas, creaba planes. Una semana después, Rodrigo apareció en nuestra casa. Sebastián y yo estábamos en el jardín viendo a los niños jugar cuando escuchamos el timbre. Abrí la puerta. Era Rodrigo. Se veía terrible. Ojos hinchados, sin afeitar, ropa arrugada. ¿Sebastián está? Sí, pasa. Rodrigo entró tímidamente. Cuando Sebastián lo vio, su expresión era cautelosa. Rodrigo, Sebastián, necesito hablar contigo. Se sentaron en la sala. Yo me quedé cerca, apoyando a mi esposo. Vine a disculparme, comenzó Rodrigo. Su voz temblaba. No, déjame terminar. Está bien. He estado estos días pensando sobre mi vida, sobre quién soy. Y la verdad es que no me gusta lo que veo. Lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Tú tenías razón. Siempre tuve todo dado. Nunca trabajé realmente. Dependí del apellido, del dinero de papá, de las ventajas. Y cuando llegó el momento de demostrar mi valor sin todo eso, no pude. Sebastián escuchaba en silencio. Durante 30 años te traté como si fueras menos que yo. Te ignoré, te menosprecié, repetí el patrón de papá, porque era más fácil que admitir que tú siempre fuiste más fuerte. Rodrigo, y ahora estoy aquí, sin nada real, 50 millones que no puedo tocar, sin trabajo, sin propósito, y me doy cuenta de que nunca tuve ninguna de esas cosas. Solo fingía. Se limpió las lágrimas. No espero que me perdones. No merezco tu perdón, pero necesitaba que supieras que finalmente lo entiendo. Finalmente veo lo que papá debió haber visto desde siempre. Tú eres el mejor de nosotros. Sebastián se levantó, caminó hacia Rodrigo, y para mi sorpresa, lo abrazó. Eres mi hermano, y te perdono. Rodrigo se quebró en ese abrazo, sollozando como un niño. Gracias, repetía. Gracias. Cuando se calmó, Sebastián dijo: Rodrigo, ¿quieres cambiar? ¿De verdad? Más que nada. Entonces dame un poco de tiempo. Déjame acomodarme en la empresa. Y luego hablemos sobre darte una oportunidad. No un puesto ejecutivo, un trabajo real, donde aprendas desde abajo. ¿Lo dices en serio? Eres mi hermano. Las familias se apoyan, incluso cuando es difícil. Rodrigo se fue esa noche con algo que no había tenido en mucho tiempo: esperanza. Después le pregunté a Sebastián: ¿estás seguro de esto? Después de todo lo que te hizo, estoy seguro, porque yo sé lo que es ser ignorado, menospreciado, y no voy a perpetuar ese ciclo. Si Rodrigo quiere cambiar de verdad, lo ayudaré. Eres un mejor hombre que yo. No, solo soy alguien que entiende el dolor y no quiere causarlo a otros. Esa era la diferencia entre mi esposo y su hermano. Rodrigo había recibido todo el amor y se volvió egoísta. Sebastián había recibido migajas y se volvió compasivo. El dolor nos transforma. Algunos se vuelven amargos, otros, como mi Sebastián, se vuelven mejores. Ver a Sebastián transformarse en el CEO de Mendoza Corporation fue como verlo finalmente convertirse en quien siempre estuvo destinado a ser. Los primeros días fueron intimidantes. La oficina principal era enorme, con vista a toda la ciudad. El escritorio de don Roberto, ahora de Sebastián, era macizo, imponente. Me siento como un impostor, me confesó la primera noche después de su primer día oficial. ¿Por qué? Porque durante 30 años me dijeron que no era suficiente. Y ahora se supone que debo creer que puedo manejar un imperio de 400 millones. No se supone que debas creer nada.
Ya lo sabes, lo demostraste durante 30 días, pero entendía su inseguridad. 30 años de ser ignorado no se borran con un nombramiento. Sebastián se sumergió en el trabajo. Llegaba a la oficina a las 7 de la mañana. Regresaba a casa a las 8 de la noche. Los fines de semana revisaba contratos y planes. Cariño, necesitas descansar, le decía. Hay tanto por hacer. La empresa está bien, pero hay ineficiencias. Proyectos que deberían haberse terminado hace meses. Clientes insatisfechos. Empleados que no están siendo utilizados a su máximo potencial. No tienes que arreglarlo todo en una semana. Lo sé, pero necesito demostrar que papá tomó la decisión correcta. Ya lo demostraste. Ahora solo tienes que hacer el trabajo. Lentamente, Sebastián encontró su ritmo. Implementó cambios, contrató nuevos talentos, reorganizó equipos, cerró proyectos que no eran rentables, abrió nuevas líneas de negocio. 3 meses después de tomar control, la empresa había aumentado ganancias en 15%. Don Roberto estaba impresionado. Hijo, en 3 meses has hecho más que yo en un año. Tenía una buena base para construir. No seas modesto. Esto eres tú, tu visión, tu liderazgo. Una tarde, Sebastián llegó a casa más temprano de lo usual. Tenía una expresión extraña. ¿Qué pasó? Rodrigo vino a la oficina hoy. Mi corazón se aceleró. Y me pidió trabajo, oficialmente. Dijo que ha estado en terapia, que ha cambiado, que quiere aprender de verdad. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, pero con condiciones estrictas. Empieza como asistente de proyecto, salario de entrada, sin trato especial. Si no cumple, lo despido. ¿Estás seguro? No, pero es mi hermano, y merece una oportunidad de redimirse. Como papá finalmente me dio una oportunidad a mí. Rodrigo comenzó a trabajar una semana después. Lo veía ocasionalmente cuando visitaba la oficina de Sebastián para traerle almuerzo. Era extraño ver a Rodrigo en jeans y camisa simple, sin los trajes caros, trabajando en una computadora, tomando notas, reportando a supervisores que eran 10 años menores que él. Pero lo estaba haciendo, y algo en su actitud había cambiado. Había humildad donde antes solo había arrogancia. Un día lo encontré en la cafetería de la empresa, almorzando solo. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Por supuesto, Elena. Nos sentamos en silencio por un momento. ¿Cómo va todo?, pregunté finalmente. Es humillante, admitió. Tengo 38 años y estoy haciendo trabajo que gente de 25 hace. Algunos empleados me reconocen, saben quién soy o quién era. Puedo ver el juicio en sus ojos. Y me lo merezco. Cada mirada, cada comentario sarcástico que alcanzo a escuchar. Me lo gané por 38 años de no hacer nada real. Pero estás cambiando eso ahora. Estoy intentando. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo hizo Sebastián para no odiarme? Fui horrible con él durante décadas, y ahora me da esta oportunidad. ¿Cómo? Pensé en mi respuesta cuidadosamente. Porque Sebastián sabe que el dolor puede hacerte mejor o peor, y él eligió ser mejor. Eligió ser compasivo a pesar del dolor, no por falta de él. Es un mejor hombre que yo. Sí, pero puedes trabajar para ser mejor también. Rodrigo asintió. Eso intento hacer, cada día. Los meses continuaron. La empresa prosperaba bajo el liderazgo de Sebastián. Los empleados lo respetaban. Los clientes estaban contentos. Las ganancias aumentaban consistentemente. 6 meses después de tomar control, Sebastián organizó una presentación grande para todos los empleados. Habló sobre su visión para la empresa, sobre valores, sobre el futuro. Yo estaba en la audiencia, observándolo. Mi esposo, el que fue ignorado durante 30 años, ahora comandaba la atención de 200 personas, y lo hacía con gracia, sin arrogancia, con la misma humildad que siempre lo había caracterizado. Después de la presentación, un empleado mayor se acercó a Sebastián. Señor Mendoza, trabajo aquí desde hace 20 años. Conocí a su padre. Es un buen hombre, pero estaba cansado. Usted tiene algo diferente. Tiene hambre. Quiere hacer las cosas bien. Gracias, respondió Sebastián. Pero esto no es sobre mí. Es sobre todos nosotros construyendo algo grande juntos. Esa noche, en casa, le dije, estoy tan orgullosa de ti. ¿Por qué? Solo estoy haciendo mi trabajo. No, estás haciendo historia. Estás demostrando que la persona que fue ignorada puede convertirse en el líder que todos necesitan. Sebastián me abrazó. No lo habría logrado sin ti. Tú fuiste la que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Tu padre cree en ti ahora. Lo sé.
y eso significa más de lo que puedo expresar. Pero tú, Elena, tú siempre creíste, desde ese primer día en la cafetería hace 12 años, porque vi quién eras realmente. Y me alegra que el resto del mundo finalmente lo esté viendo también. Un año después de que Sebastián tomara control, recibimos una invitación para una cena especial. Don Roberto quería reunir a toda la familia. Era en la mansión familiar. Llegamos un sábado por la noche. Ana estaba ahí con su nuevo novio. Rodrigo llegó solo, luciendo más sano, más centrado que en meses. Don Roberto nos recibió con abrazos. Se veía mejor. El descanso le había hecho bien. Durante la cena, Don Roberto se levantó con una copa. Familia, gracias por venir. Hace un año les di el desafío más difícil de sus vidas, y lo hice porque necesitaba saber que los dejaba preparados para el futuro. Todos escuchamos. Ana, construiste una galería de arte hermosa. Estoy orgulloso. Ana sonrió. Rodrigo, has trabajado duro este año. Has demostrado cambio real. Estoy orgulloso del hombre en que te estás convirtiendo. Rodrigo tenía lágrimas. Sebastián, hijo, has excedido cada expectativa. La empresa prospera bajo tu liderazgo, pero más importante, has mostrado gracia y compasión. Le diste a tu hermano una segunda oportunidad cuando no tenías que hacerlo. Eso habla de tu carácter más que cualquier número financiero. Sebastián tomó mi mano. Y Elena, don Roberto se volvió hacia mí. Tú has sido el ancla de esta familia. Apoyaste a Sebastián cuando nadie más lo hacía. Criaste a mis nietos con amor y valores. Gracias. Me sorprendió que me incluyera. Brindo por las segundas oportunidades, por aprender de nuestros errores, por la familia que no solo comparte sangre, sino también respeto. Todos levantamos nuestras copas. Esa noche fue la primera vez que sentí que verdaderamente éramos una familia. No perfecta, todavía con cicatrices, pero real. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que Rodrigo Mendoza se convertiría en una persona decente, no lo habría creído. Pero presenciar su transformación fue uno de los aspectos más sorprendentes de esta historia. 1 año y medio después de empezar como asistente de proyecto, Rodrigo había ascendido a gerente de proyecto junior. No por favoritismo, sino porque realmente se lo había ganado. Una tarde, Sebastián llegó a casa emocionado. No vas a creer lo que hizo Rodrigo hoy. ¿Qué? Presentó un proyecto completo, vivienda asequible para familias trabajadoras. Hizo toda la investigación, encontró el terreno, calculó costos, y Elena era bueno, realmente bueno. ¿Le aprobaste el proyecto? Inmediatamente. Es exactamente el tipo de desarrollo que la empresa necesita, rentable pero con propósito. ¿Y cómo reaccionó? Lloró. Me dijo que era la primera vez en su vida que sentía orgullo real por algo que había logrado por sí mismo. Esa imagen, Rodrigo llorando de orgullo genuino, me conmovió, porque entendí que nunca había sentido eso antes. Todos sus logros anteriores habían sido dados, no ganados. Meses después, fui a visitar el sitio de construcción del proyecto de Rodrigo. Él estaba ahí, con casco y chaleco reflectante, supervisando el trabajo. Elena, me saludó sorprendido. ¿Qué haces aquí? Quería ver tu proyecto. Me mostró los planos, explicó la visión. Estas no son solo casas, son hogares para familias que trabajan duro pero no pueden pagar lujos. Gente como la que conocí durante esos 22 días. ¿Aún piensas en esos días? Todos los días fueron los peores y mejores días de mi vida. Los peores porque me mostraron lo débil que era. Los mejores porque me dieron la oportunidad de cambiar. Lamento que no completaras los 30 días. Rodrigo se quedó callado por un momento. Yo también, pero honestamente, si los hubiera completado, probablemente habría vuelto a ser el mismo idiota que siempre fui. Fallar fue lo que necesitaba para despertar. Eso es muy maduro. Estoy tratando. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Alguna vez perdonarás realmente lo que le hice a Sebastián? Lo que le hicimos todos. Lo pensé honestamente. Ya perdoné, Rodrigo. Perdonar no significa olvidar. Significa no dejar que el pasado envenene el futuro. Y cuando veo el hombre en que te estás convirtiendo, sé que el perdón fue correcto. Gracias. Eso significa mucho. 6 meses después, el proyecto de vivienda asequible se completó. Sebastián organizó una inauguración. Invitó a don Roberto, a toda la familia y a las familias que habían comprado las casas. Rodrigo dio un discurso. Habló sobre segunda oportunidades, sobre construir con propósito, sobre el privilegio de servir.
Don Roberto lloraba abiertamente. Después, abrazó a Rodrigo. Estoy orgulloso de ti, hijo, no por el proyecto en sí, sino por el hombre que tuviste que volverte para crearlo. Esa noche, en la cena posterior a la inauguración, Rodrigo anunció algo. Quiero especializarme en esto. Vivienda para trabajadores, no desarrollos de lujo para ricos. Quiero construir para gente como los que conocí en aquellos 22 días. Sebastián apoyó inmediatamente. Entonces hazlo. Tendrás recursos de la empresa. Construye algo significativo. Y eso hizo Rodrigo. Durante los siguientes años, se convirtió en el director de vivienda asequible de Mendoza Corporation. Desarrolló comunidades enteras para familias trabajadoras. Irónicamente, el hijo que había tenido todo se encontró a sí mismo construyendo para quienes no tenían nada. Una tarde, 2 años después del desafío original, estábamos en una cena familiar. Mateo, mi hijo de ahora 9 años, le preguntó a Rodrigo algo. Tío Rodrigo, papá me contó sobre el desafío del abuelo. ¿Es cierto que no pudiste completarlo? El comedor se quedó en silencio. Todos miramos a Rodrigo, preguntándonos cómo respondería a un niño de 9 años. Rodrigo sonrió tristemente. Es cierto, Mateo. Me rendí en el día 22. ¿Por qué? Porque era débil. Porque nunca había trabajado duro en mi vida. Y cuando llegó el momento de demostrar mi valor, no pude. ¿Estás triste? Estuve muy triste por mucho tiempo, pero ahora estoy agradecido. ¿Agradecido de fallar? Agradecido porque fallar me enseñó algo importante. Que no importa cuánto dinero tengas o de qué familia vengas. Lo que importa es quién eres cuando las cosas se ponen difíciles. Mateo procesó esto. ¿Y ahora quién eres? Ahora soy alguien que trabaja duro, que construye cosas que importan, que trata de ser mejor cada día. Como papá, exactamente como tu papá. Él me está enseñando. Sebastián tenía lágrimas. Después me dijo, mi hermano está realmente cambiando. No lo creí posible, pero está pasando. La gente puede cambiar si realmente quiere, y si alguien les da una oportunidad. Esa era la lección. Rodrigo había sido un desastre durante 38 años. Pero cuando Sebastián le dio una oportunidad real, cuando le mostró lo que significaba trabajar honestamente, Rodrigo floreció. No era perfecto. Todavía tenía momentos de su vieja arrogancia, pero se corregía, pedía disculpas, intentaba. Y eso era todo lo que se podía pedir. 3 años después del desafío, nuestra vida había cambiado de formas que nunca imaginamos. Sebastián era ahora un CEO respetado. La empresa había crecido 40% bajo su liderazgo. Pero más importante, había transformado la cultura. Los empleados lo amaban. Los clientes confiaban en él. Ana tenía ahora 5 galerías. Se había casado con su novio y esperaba su primer hijo. Estaba radiante, realizada. Rodrigo había encontrado su propósito. Sus proyectos de vivienda asequible habían ganado premios. Era reconocido en la industria no como el hijo de Don Roberto, sino como Rodrigo Mendoza, el desarrollador con conciencia social. ¿Y Don Roberto? Bueno, su salud se había estabilizado. Todavía venía a la oficina ocasionalmente, pero solo como asesor. Había aprendido a soltar el control. Una tarde, Don Roberto nos invitó a Sebastián y a mí a su nueva casa, una más pequeña y acogedora que la mansión. Hay algo que quiero darles, dijo. Nos llevó a su estudio. Sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Esto, explicó, es algo que escribí durante los últimos 3 años. Mis memorias, mis reflexiones, mis arrepentimientos. Le dio la carpeta a Sebastián. Quiero que lo leas. No ahora. Cuando estés listo, te ayudará a entender. Esa noche, en casa, Sebastián abrió la carpeta. Empezó a leer y lloró. Página tras página, Don Roberto escribía sobre sus errores como padre, sobre cómo había ignorado a Sebastián, sobre cómo se había dado cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Una página en particular me la mostró. Sebastián fue siempre el más fuerte de mis hijos, pero lo hice fuerte ignorándolo, no apoyándolo, y ese es mi mayor fracaso como padre, porque él merecía saber desde niño que era extraordinario. En lugar de eso, tuvo que descubrirlo por sí mismo a los 38 años. Le robé 30 años de seguridad, y no hay forma de devolverle ese tiempo. Sebastián cerró la carpeta con manos temblorosas. Todo este tiempo, dijo. Pensé que no me veía porque yo no valía la pena ser visto. Pero resulta que él me veía, solo no sabía cómo mostrarlo. ¿Te cambia algo?
No cambia los 30 años, pero cambia cómo veo los próximos 30. Una semana después, tuvimos una conversación importante con nuestros hijos. Mateo tenía ahora 10 años, Sofía 7. «Niños», comenzó Sebastián, «hay algo que su mamá y yo queremos hablarles». «¿Qué, papá?», preguntó Mateo. «Ustedes saben que la familia tiene dinero, mucho dinero». Los niños asintieron. Vivían en una casa grande ahora, la antigua mansión Mendoza que don Roberto nos había dado. «Ese dinero existirá para ustedes algún día, pero no van a tenerlo solo porque son mis hijos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía. «Quiero decir que van a tener que ganárselo, no con un desafío como el que hizo el abuelo Roberto, pero sí demostrando quiénes son sin el dinero». «No entiendo», dijo Mateo. «Cuando tengan 18, les pagaremos la universidad. Después de eso, tendrán que trabajar, construir sus propias carreras, encontrar su propio camino, y si a los 30 demuestran carácter, responsabilidad y valores, entonces tendrán acceso al fideicomiso familiar». «¿Y si no demostramos esas cosas?», preguntó Mateo. «Entonces, el dinero irá a caridad, porque prefiero tener hijos de carácter que hijos ricos». Sofía procesó esto. «Papá, ¿tu papá no te dio dinero cuando eras joven?». «No, me ignoró. Y eso me dolió mucho, pero también me hizo fuerte». «¿Y ahora haces lo mismo con nosotros?». «No es lo mismo, princesa. Yo los amo, los apoyo, los veo, pero no voy a darles tanto que los debilite. ¿Entienden la diferencia?». Los niños asintieron, aunque no estaba segura de que entendieran completamente, pero lo harían con el tiempo. 2 meses después, recibimos una invitación especial. El alcalde de la ciudad quería reconocer a Sebastián por su trabajo en desarrollo urbano sostenible. Fue una ceremonia grande. Políticos, empresarios, líderes comunitarios. Sebastián recibió un premio y tuvo que dar un discurso. Yo estaba en la audiencia con los niños, don Roberto, Ana y Rodrigo. Sebastián subió al podio. Se veía nervioso pero determinado. «Gracias por este honor. Pero quiero ser honesto con ustedes. Hace 5 años no habría podido estar aquí». La audiencia escuchaba atenta. «Hace 5 años era un arquitecto trabajando en mi pequeña firma. Era bueno en mi trabajo, pero no era extraordinario. No porque no tuviera el talento, sino porque no creía en mí mismo». Miró hacia donde estábamos sentados. «Crecí sintiéndome invisible. Pasé 30 años de mi vida buscando la aprobación de alguien que nunca me la daría, y ese dolor casi me destruye, pero también me hizo fuerte». Don Roberto tenía lágrimas. «Hace 3 años, mi padre me dio un desafío, 30 días viviendo en la pobreza, y en esos días aprendí algo crucial, que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, que yo era capaz, fuerte, resiliente, sin importar lo que otros pensaran». Sebastián miró directamente a don Roberto. «Papá, gracias. Gracias por ignorarme durante 30 años. Sé que suena extraño, pero ese dolor me moldeó. Me hizo trabajador, humilde, hambriento. Y cuando finalmente me diste la oportunidad, estaba listo. No a pesar del dolor, sino debido a él». Don Roberto sollozaba abiertamente. Rodrigo lo abrazaba. «Así que acepto este premio no solo por mí, sino por todos los que han sido ignorados, subestimados, olvidados, por todos los que tuvieron que demostrar su valor sin ayuda, por todos los hijos del medio que construyeron su propia vida en la sombra». Aplausos resonaron en el salón. «Y prometo usar este éxito para construir algo que importe, para crear oportunidades para otros que están luchando, para ser el tipo de líder que eleva a otros en lugar de ignorarlos». Cuando terminó, la ovación fue estruendosa, pero yo solo veía a mi esposo, el hombre que había conocido en una cafetería hace 13 años, el que pensaba que no era suficiente, ahora parado frente a cientos de personas, demostrando que siempre lo había sido. Esa noche, en casa, después de acostar a los niños, Sebastián y yo nos sentamos en nuestro balcón mirando la ciudad. «¿En qué piensas?», pregunté. «En todo, en cómo cambió mi vida en 3 años. De arquitecto frustrado a CEO, de hijo ignorado a reconocido, de inseguro a esto. ¿Te sientes diferente?». «Sí y no». «Sí, porque ahora tengo el reconocimiento que siempre busqué». «No, porque internamente siempre fui esta persona. Solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo». «¿Y tu padre?». «Lo amo. Y finalmente puedo decir que él me ama también. No borra los 30 años, pero construye un nuevo futuro. Estoy orgulloso de él, de verdad,
Ver su transformación ha sido uno de los aspectos más gratificantes de todo esto. Tu familia está sanando. Sí, lentamente, pero está pasando. Me tomó de la mano. Elena, nada de esto habría sido posible sin ti. Tú fuiste la que creyó cuando nadie más lo hacía, la que me apoyó cuando quería rendirme, la que me recordó mi valor cuando lo olvidaba. Es fácil creer en alguien extraordinario. No siempre fui extraordinario. Sí lo eras, solo no lo veías. Nos quedamos ahí sentados en silencio, viendo las luces de la ciudad. La misma ciudad donde 3 años atrás Sebastián había trabajado 14 horas diarias lavando platos y cargando ladrillos. Esa ciudad lo había probado, y él había pasado la prueba. No porque fuera rico, no porque tuviera privilegios, sino porque tenía algo más valioso: carácter. Y el carácter, como aprendimos, es lo único que realmente importa al final. Hoy, 3 años después de aquel desafío, nuestra vida es algo que nunca imaginé posible. Sebastián maneja un imperio de $600 millones. Sí, 600. Bajo su liderazgo, la empresa creció 50%. Pero pregúntenle qué es lo que más le enorgullece y no hablará de números. Hablará de los 500 empleados que ahora tienen mejores salarios y beneficios, de las 3,000 familias que ahora tienen viviendas asequibles gracias a los proyectos de Rodrigo, de las becas que la empresa otorga a estudiantes de bajos recursos. Hablará de propósito, no de ganancias. Don Roberto falleció hace 6 meses, pacíficamente, en su sueño. Sus últimas palabras para Sebastián fueron: «Estoy orgulloso de ti, hijo. Siempre debí decírtelo». En el funeral, los 3 hermanos hablaron. Ana habló del Padre Protector. Rodrigo habló del Padre que le dio segundas oportunidades. Y Sebastián habló del Padre que finalmente aprendió a ver. «Mi padre no fue perfecto», dijo frente a cientos de personas. «Me ignoró durante 30 años, pero en sus últimos años hizo algo más valioso que cualquier herencia. Me dio la oportunidad de demostrar quién era. Y cuando lo demostré, me dio su reconocimiento. No puedo cambiar los 30 años perdidos, pero puedo honrar los años que tuvimos al final». No hubo un ojo seco en ese funeral. Después del entierro, los hermanos abrieron el testamento final de don Roberto. Había una cláusula adicional que nadie conocía. Para Rodrigo: si trabajas en la empresa bajo el liderazgo de Sebastián durante 5 años completos, sin fallar, sin rendirte, tu fideicomiso se liberará completamente y recibirás una participación del 10% de la empresa. Pero Sebastián debe aprobar esto. Él decide si lo mereces. Todos miramos a Sebastián. Rodrigo ha trabajado 4 años y medio. Le faltan 6 meses, dijo Sebastián. Y ya decidí. Cuando cumpla los 5 años, le daré el 10%. No porque tenga que hacerlo, sino porque se lo ganó. Rodrigo lloró. Gracias, hermano. No me des las gracias, dáselas a ti mismo, por no rendirte. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en nuestro estudio viendo a Sebastián trabajar. Está revisando propuestas para un nuevo proyecto, un complejo educativo para niños de bajos recursos. ¿Por qué educación?, le pregunté cuando propuso la idea. Porque la educación fue lo que me salvó. Me dio herramientas cuando mi padre no me daba reconocimiento. Quiero darle eso a otros niños. Así es mi esposo. Usa su éxito para elevar a otros. Mateo, ahora de 13 años, le preguntó hace poco: «Papá, cuando sea grande, ¿podré trabajar en la empresa?». «Por supuesto, pero no porque seas mi hijo. Tendrás que ganarte tu lugar, estudiar, trabajar duro, demostrar tu valor, como tú hiciste con el abuelo Roberto». «Exactamente. ¿Y si no soy tan bueno como tú?». Sebastián se arrodilló frente a él. «Mateo, no necesitas ser como yo. Necesitas ser la mejor versión de ti mismo, porque eso es todo lo que importa. Ese es el legado que estamos construyendo, no de dinero, aunque lo tenemos, sino de valores, de trabajo duro, de saber que el carácter vale más que el privilegio». La semana pasada, Sebastián hizo algo extraordinario. Donó $5 millones a la ciudad donde pasó sus 30 días de desafío. ¿Por qué?, preguntaron todos. «Porque esa ciudad me dio algo invaluable. Me dio la oportunidad de descubrirme sin pretensiones. Quiero devolverle algo». Con ese dinero, construyeron un centro comunitario. Lo nombraron en honor a don Luis, el dueño de la tienda donde Sebastián trabajó. Don Luis, ahora retirado, vino a la inauguración. Cuando vio a Sebastián, no lo reconoció al principio con su traje elegante. «¿Sebastián?».
¿El chico que trabajó en mi tienda? Sí, don Luis, soy yo. Pero estás diferente. Por fuera, tal vez. Por dentro sigo siendo el mismo tipo que organizaba sus estantes. Don Luis lo abrazó. Siempre supe que eras especial. Trabajabas como si tu vida dependiera de ello. En ese momento, así era. Momentos como ese me recuerdan por qué me enamoré de Sebastián. No por su dinero, no por su éxito, sino por su corazón. Anoche, acostados en la cama, Sebastián me dijo algo. Elena, ¿sabes cuál es la parte más irónica de todo esto? Que pasé 30 años desesperado por la aprobación de mi padre, y ahora que la tengo, me doy cuenta de que nunca la necesité. Lo que necesitaba era mi propia aprobación. ¿Y la tienes? Sí. Finalmente puedo mirarme al espejo y sentirme orgulloso de quien veo. No porque sea CEO, no porque tenga dinero, sino porque soy un buen hombre, un buen padre, un buen esposo. Eso es lo que importa. Lo besé. Siempre lo fuiste. Lo sé. Pero tardé 38 años en creerlo. Si pudiera resumir estos últimos 3 años en una lección, sería esta. Tu valor no depende de que otros lo vean. Depende de que tú lo vivas. Sebastián vivió su valor todos los días durante 30 años, aunque nadie lo reconociera. Y cuando llegó el momento de demostrarlo oficialmente, estaba más que listo. Porque el carácter no se construye en un día, se forja lentamente, en los momentos difíciles, en las luchas silenciosas, en los años donde nadie te está mirando. Y cuando finalmente te toca brillar, brillas no porque alguien te dio una oportunidad, sino porque te convertiste en alguien que merece esa oportunidad. Esa es la historia de mi esposo, el hijo olvidado que se convirtió en el líder que su familia necesitaba, y es la historia más hermosa que conozco. Esta es nuestra historia, la historia del hijo ignorado que demostró su valor cuando nadie creía en él. Pero esta historia no es solo de Sebastián, es de todos los que han sido ignorados, subestimados, olvidados por sus familias. ¿Eres tú el hijo del medio? ¿La hija que nunca recibió el mismo amor que sus hermanos? ¿El que tuvo que construir su propia vida sin apoyo familiar? Quiero escuchar tu historia. Envía tu relato al correo electrónico que encontrarás en el comentario fijado de este video. Cada historia de superación importa. Cada testimonio de resiliencia inspira a alguien más. Porque hay miles de personas que están viviendo lo que Sebastián vivió, sintiéndose invisibles, buscando aprobación que nunca llega, preguntándose si alguna vez serán suficientes, y necesitan saber que sí lo son, que siempre lo fueron. Si esta historia te resonó, compártela. Tal vez hay alguien en tu vida que necesita escuchar que ser ignorado no define tu valor, que el dolor puede hacerte más fuerte, que nunca es tarde para que una familia sane. Déjame un comentario contándome, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿La relación con el padre? ¿La transformación de Rodrigo? ¿Los 30 días de desafío? Y si quieres más historias sobre familias, herencias y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campanita. Recuerda, el hijo olvidado puede convertirse en el elegido, no porque alguien más lo elija, sino porque se elige a sí mismo cada día. Gracias por permitirme compartir la historia de mi esposo, la historia de nuestro amor, la historia de cómo una familia rota aprendió a sanar. Con amor y esperanza, Elena Mendoza.